cosas a fondo, cómo se calcula el tamaño de una muestra o cómo funcionan las pruebas estadísticas, necesitamos primero manejar un poquito sobre lo que es la probabilidad. Entonces, la probabilidad también nosotros usamos en nuestro día a día, cuando por ejemplo abrimos el pronóstico del tiempo. Cuando ustedes van a Google, ¿qué información les da? Cuando, no sé, yo estoy en la marea, entonces antes de salir de mi casa siempre abro Google y pongo, bueno, clima, ciudad de Lambaré. ¿Qué información les aparece? ¿O qué información generalmente les interesa saber de ese pronóstico del tiempo? Y la probabilidad de lluvia, se puede hacer. Sí, la probabilidad de lluvia. Y En justamente Google, como decís, Ulises, ¿sí? en Google, En Google, sí. Bueno, aparece la probabilidad de lluvia. Entonces, esa probabilidad de lluvia, a veces, por ejemplo, hoy, alguien puede entrar en el pronóstico del tiempo a ver qué les dice hoy respecto a la lluvia. hoy no marca lluvia, profe. Hoy no marca lluvia, Pero pero después, generalmente los siguientes días sí, aparece, aparece. pero generalmente aparece siempre una probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitaciones 20%. Sí mismo. Entonces, probabilidad de lluvia, probabilidad de precipitaciones es 20%. Entonces, ¿quién nos dice el pronóstico del tiempo que hay un 20% de chances o de probabilidad de que hoy llueva? Entonces, bastante bajo. Generalmente, si ven en los días de lluvia, esa probabilidad puede aumentar al 80%. Entonces significa que ese día tenés que salir con tu paraguas o si no, correr el riesgo de que te moje con la lluvia. Entonces esa es una forma en la que nosotros cotidianamente usamos la probabilidad. Entonces para seguir un poco en el contenido, ya les comparto entonces la presentación de hoy. Y aquí pueden ver, tenemos a la probabilidad y que pueden ver acá en las imágenes que están en la diapositiva. Un casino. O sea, un casino, vemos, y por ejemplo acá tenemos póker, acá tenemos dados, acá tenemos fichas, el señor, la señora que reparte las fichas de los juegos, una ruleta. ¿Y cómo le llamamos en general luego a estos juegos que tenemos aquí? Juegos de azar, profe. Juegos de azar. ¿Y alguna vez se preguntaron por qué se llaman juegos de azar? ¿Qué es el azar? La probabilidad, profe. En realidad el azar es, por ejemplo, si nosotros jugamos una partida de póker y luego jugamos otra partida de póker, es posible que esas partidas sean exactamente, la primera y la segunda sean exactamente iguales. Muy difícil. Muy difícil. Entonces, a eso se refiere el azar, que si yo juego una partida de póker, va a ir de una forma, si después juego otra partida de póker se va a desarrollar de otra forma,
Si juego otra partida de póker se va a desarrollar de otra forma, entonces cada vez que juego una partida de póker vamos a tener combinaciones de cartas distintas, el orden de las cartas va a ser distinto, entonces eso es el azar, que si yo repito una experiencia una y otra vez, esa experiencia va a variar desde la primera vez, la segunda vez, la cuarta vez, entonces va a ir desarrollándose de forma diferente. Sin embargo, dentro de esa inconstancia, vamos a decir, nosotros podemos recurrir a la probabilidad para calcular que pasen ciertos eventos. Por ejemplo, que me salga un as de trébol en una partida de póker, entonces existen, dentro de esa inconstancia, existen formas de calcular que ocurra o no un cierto evento. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos preguntamos cuál es la probabilidad que me saque la lotería o la quiniela, cuál es la posibilidad de tener un accidente automovilístico, qué posibilidad hay de que llueva hoy, existe alguna probabilidad de que repruebe el primer parcial. Bueno, eso nosotros podemos calcular mediante sacando cálculos de probabilidad. Por ejemplo, ¿cómo calculamos la probabilidad de que ocurra un accidente automovilístico? Generalmente nosotros tenemos estadísticas de número de muertes al año con las causas. Entonces, si nosotros tenemos dentro de esas causas, tenemos que ver cuántas personas en un año fallecieron por accidente automovilístico. Y tomar ese número de personas que fallecieron por accidente automovilístico y dividirlo por el número total de personas que fallecieron en un año. Entonces, dentro de ese azar, podemos calcular las probabilidades de que ocurra un cierto evento. Por ejemplo, para cuando ustedes pasan su primer parcial, lo que nosotros vamos a tener con el profe Tulio, si les va bien, ojalá espero y les ve bien, o sea, van a tener, vamos a calcular el número de personas que pasaron el primer parcial, el número de personas que no pasaron el primer parcial, y con ese dato nosotros ya podemos tener una estimación de cómo les va a ir en el segundo parcial, o una probabilidad. Entonces acá, para que ustedes tengan sus probabilidades a favor, la recomendación es que estudien, que revisen, que repasen, que hagan las preguntas que necesitan responder y así sucesivamente, que le dediquen tiempo para estudiar el contenido. Entonces el estudio de la probabilidad es de suma importancia dentro de lo que es el estudio estadístico. Vamos a ver que dentro de lo que es la estadística, la probabilidad nos ayuda o nos da soporte para calcular el número de muestras o para aplicar pruebas estadísticas. ¿Por qué es importante, chicos y chicas, calcular el número de muestras? Porque nosotros no agarramos nomás toda la población y estudiamos nomás toda una población. ¿Por qué sería, profe? ¿Qué cosa? ¿Por qué ¿Por qué sería? sería? Y eso yo le estoy preguntando, porque ya, ustedes ya vieron la parte de muestra con el profesor Tulio. Es como un repaso. Porque muchas veces cuando hacemos una investigación, un estudio, trabajamos con una muestra y no con toda la población. Por el factor tiempo. Factor tiempo, ese es un factor tiempo. Si vamos a estudiar toda la población,
eso nos va a llevar muchísimo tiempo. Aparte de tiempo, ¿qué más? Económico. Sí, recursos económicos. Entonces, muchas veces por el factor tiempo y sobre todo por los recursos económicos, cuando nosotros queremos hacer un estudio, en vez de estudiar a toda la población o a todos los individuos que forman una población, lo que hacemos es seleccionamos una muestra que sea representativa de esa población, y para eso hacemos cálculos, y en esos cálculos necesitamos manejar la probabilidad. Entonces, eso es, para eso dentro de estadística necesitamos manejar probabilidad. Para lo otro que vamos a ver más adelante en otros contenidos es para entender cómo se interpreta el resultado de pruebas estadísticas. Pero eso vamos a ver cuando vemos la prueba chi cuadrado. Nos vamos a encontrar de vuelta con la probabilidad y vamos a ayudarnos de la probabilidad para entender e interpretar el resultado de una prueba de chi cuadrado. Entonces, el cálculo de probabilidad lo que nos hace es nos proporciona reglas para el estudio de experimentos aleatorios o de azar que constituyen la base para la estadística inferencial. Entonces, cuando jugamos a la ruleta, o cuando jugamos a los dados, o cuando jugamos póker, como les había dicho, una partida de póker no va a ser igual a la otra, ni a la otra, ni a la otra. O sea, siempre vamos a tener partidas de póker que se van a ir desarrollando de forma diferente. Pero dentro de, de ese azar, supongamos que una partida de póker sea un experimento, otra partida de póker sea otro experimento, un segundo experimento, una tercera partida de póker, un tercer experimento. Entonces nosotros con ayuda de la probabilidad podemos calcular dentro de cada partida de póker la probabilidad de ciertos eventos, la probabilidad de que saquemos un cierto tipo de carta, la probabilidad de hacer unas combinaciones de cartas. Entonces, dentro del azar o dentro de esta situación aleatoria, la probabilidad por lo menos nos ayuda a predecir ciertos eventos. Entonces, los fenómenos aleatorios es, como decíamos con los juegos de azar, es un fenómeno al que no se sabe qué es lo que va a ocurrir. Está relacionado con el azar o probabilidad. La probabilidad estudia el tipo de fenómenos aleatorios. Entonces, la probabilidad es una herramienta que nos permite, en situaciones donde no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, por lo menos hacer una predicción o estimación. Un experimento aleatorio va a ser una acción que se realiza con el propósito de analizarla. Tiene como fin último determinar la probabilidad de uno o varios resultados. Se considera como aleatorio y estocástico si los resultados no son constantes. Puede ser efectuado cualquier número de veces, esencialmente en las mismas condiciones. Entonces, como un ejemplo, otro ejemplo de experimento aleatorio, vamos a tener, por ejemplo, el lanzamiento de una moneda. ¿Qué pasa cuando nosotros lanzamos una moneda? 50 probabilidad que caiga cara y 50% que caiga cruz. O sea, cuando vamos a lanzar la moneda, no sabemos si va a caer cara o si va a caer cruz, pero sí ya podemos tener la probabilidad de cuál va a ser el resultado. Y esa probabilidad calculamos, así el compañero dijo, 50% cara, 50% cruz. ¿De dónde sale ese 50%? Porque hay dos opciones nomás, o cara o cruz. Hay dos opciones. Entonces, a esas dos opciones nosotros le llamamos espacio muestral. Esas dos opciones, o sea, en el caso es el conjunto de todos los posibles resultados de interés de un experimento dado y se le denota normalmente mediante la letra S o E. Entonces, en el lanzamiento de una moneda,
nuestro espacio muestral va a ser cara o cruz. Entonces tenemos dos resultados posibles. Entonces, cuando nosotros calculamos la probabilidad, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, si nosotros queremos saber cuál es la probabilidad de que nosotros obtengamos una cara al lanzar una moneda, lo que tenemos que hacer es colocamos es 1 sobre 2. Que sería igual, si nosotros, lo mismo que decir 50%, o sería en realidad 0,5, o lo mismo que decir, si multiplicamos por 100, 50%. Son formas de expresar. ¿Por qué 1 sobre 2? Porque de dos resultados posibles, solamente uno va a ser cara. Entonces, si nosotros hacemos 1 dividido 2, obtenemos 0,5. Y si expresamos en porcentaje, si multiplicamos por 100, expresamos la probabilidad en porcentaje, que va a ser 50%. Entonces, de ahí sale la probabilidad de que al lanzar una moneda, nosotros obtengamos cara y va a ser del 50%. Y para llegar a ese cálculo, a ese número, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el espacio muestral. Y como habíamos dicho, el espacio muestral es el número de resultados posibles. Cuando se lanza una moneda, los resultados posibles son 2, cara o cruz. Entonces, para poder calcular la posibilidad o la probabilidad de que yo obtenga cara o que yo obtenga cruz, siempre tengo que usar el espacio muestral como mi denominador. Ahora en el ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo del lanzamiento de un dado, ¿cuáles son los resultados posibles que nosotros tenemos cuando lanzamos un dado? 6 resultados posibles. Resultados posibles, que son los números que aparecen en el dado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, cuando lanzamos un dado, esos son los resultados posibles, esos 6 son los resultados posibles, entonces ese es el espacio muestral en el experimento del lanzamiento de un dado. Ahora vamos a complicar un poquito más las cosas y vamos a ver cuál es el espacio muestral cuando nosotros lanzamos dos dados en simultáneo. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Sí. ¿Qué pasa? 12 probabilidad. 12, ¿seguro? Pues nosotros lanzamos el dado. Y puedo, por ejemplo, lanzo los dos dados. En uno tengo 1 y en otro me sale 6. Que sería esta posibilidad. Acá tenemos en el dado, acá puse el dado 1 y acá puse el dado 2. Acá, por ejemplo, tengo, si lanzo los dos dados en el dado, acá, por ejemplo, tengo el dado 2, me sale 1, el dado 1 me sale 6. Vamos a aumentar un poquito acá el espacio, el cuadro para entender mejor. Después la otra posibilidad es que en el dado 1 yo obtenga el número 1, que sería aquí. Y en el dado 2 yo obtenga el número 6. Entonces esos ya son dos resultados posibles.
¿Qué otros resultados posibles yo tengo? Profe, te paso una consulta. Sí. ¿Por qué el resultado se pone en el número 6? Número 6, porque viste acá yo tengo mi dado 1. Sí, Y este dado, si lanzo este dado 1, puede caer 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? sí, sí, Tengo acá el dado 2. Si lanzo este dado, puede dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. sí. Entonces, para yo saber el número de resultados posibles, tengo que hacer todas las combinaciones. Por ejemplo, acá lanzo el dado 1 y el dado 2, y los dos caen en el 1. Entonces, 1 y 1. ¿Se entiende, Denise? Sí, profe, ahora ya entendí. Gracias. Después lanzo el dado 1, obtengo 2, y el otro dado obtengo 1. Entonces, 2 y 1. Vamos a ir 3 y 1, 4, 1, 5, 1. ¿Qué yo estoy haciendo acá, chicos y chicos? Estoy haciendo la combinación. El dado 1, yo puedo tener estos números de resultados. Puede tener 1, 2, puede caer en el 3, en el 4, en el 5, en el 6. El dado 2 puede caer en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6. Entonces ahí es fácil caer en el error de decir, ah, no, yo tengo 12 resultados en total. No, hay que atender que cada vez que yo lanzo un dado y otro dado, se puede producir estas combinaciones de números. Por ejemplo, acá tenemos el 1, el dado 1 sale 1, el dado 2 sale 2. Acá tenemos resultado posible en el que el dado 1 sale el 2 y el dado 2 sale el 1. Y así sucesivamente. Entonces, acá lo que vamos a ir es haciendo las combinaciones y ustedes ahí ya me pueden ayudar a decirme cuántos resultados posibles yo estaría teniendo en total. 36 sería, profe. 36. El cálculo rápido es el dado 1 tiene 6 resultados posibles. El dado 2 tiene también 6 resultados posibles. Si nosotros multiplicamos, una forma rápida es calcular 6, que es el número de resultados posibles del dado 1, por 6, que es el número de resultados posibles del dado 2, y eso nos da 36. 36 resultados posibles. Y en este cuadro yo les puedo ilustrar de forma más gráfica los resultados posibles. Entonces, si nosotros contamos, acá completamos todas las combinaciones y contamos los cuadritos, vamos a obtener también 36. Entonces, este va a ser, vamos a marcar en otro color para que este va a ser el espacio muestral del lanzamiento de dos dados, que era el espacio muestral, o sea, el resultado, los posibles resultados que podemos obtener al lanzar estos dos dados en simultáneo. Entonces, ¿se entiende, chicos y chicas? Sí, profe. ¿Quedó claro por qué es 36 y no 12? Sí, profe. Entonces, uno de los primeros pasos para poder
entender cuál es la probabilidad de un evento es conocer el espacio muestral. Cuando nosotros nos referimos al espacio muestral, lo que no queremos saber es el número de resultados posibles. Entonces, en el lanzamiento de una moneda, los resultados posibles son 2, cara o cruz. En el lanzamiento de un dado, los resultados posibles son 6. Pero cuando trabajamos ya con 2 dados, tenemos en un dado 6 resultados posibles, en otro dado tenemos 6 resultados posibles y los resultados posibles o todos los resultados posibles van a surgir de la combinación de los 6 resultados posibles de un dado y los 6 resultados posibles del otro dado. Entonces, eso nos da en total 36 resultados posibles. Entonces, volviendo un poco a lo que es la probabilidad con el ejemplo de clima, hoy tenemos acá en Lambaré, tenemos que la probabilidad de precipitaciones es del 4%. Entonces, esa probabilidad hoy está bastante baja. Esperamos un día mayormente soleado. Entonces, a esa probabilidad de que llueva, nosotros le llamamos P. Y en este caso, la probabilidad de que llueva P, según la información que tengo, va a ser igual a ¿cuánto? 4%. 4%. Sí. Entonces, hoy P es igual a 4%. Entonces, P generalmente es la letra que usamos para designar la probabilidad de que algo ocurra. En este caso, la probabilidad de que llueva. Y Q es la forma en que nosotros designamos a que algo, la probabilidad de que algo no pase. En este caso, ¿cuál sería? Estaríamos 96. hablando 96%. Entonces, hoy, dado el pronóstico del tiempo para Lambaré, la probabilidad de que llueva o la probabilidad de precipitaciones es de 4%. Entonces, la probabilidad de que no llueva va a ser el 96%. Entonces, siempre P más Q siempre nos tiene que dar en total ¿cuánto? 100%. 100%. Entonces, eso es en porcentajes. Acá nosotros presentamos, esto sería en porcentajes. Otra forma de nosotros expresar la probabilidad es en números absolutos. Entonces, cuando hablamos de números absolutos, la probabilidad que llueva sería 0,4 y la probabilidad de que no llueva sería ¿cuál? Vamos a volver acá. No sería 0,96, profe. 0,96. Así mismo. Y P más Q nos daría ¿cuánto? 1. Así mismo. Entonces nosotros tenemos, estas serían nuestras dos formas de expresar las probabilidades. O nosotros podemos expresar en porcentaje o podemos en números absolutos. Entonces, P siempre va a ser la probabilidad, o le vamos a asignar la probabilidad de que algo ocurra, y Q a la probabilidad de que no ocurra. Entonces, en este caso, la probabilidad de que hoy llueva en Lambaré es del 4% o de 0,4.
Y la probabilidad de que no llueva va a ser 96%. Y siempre estas probabilidades sumadas nos tienen que dar 100%. Y en el caso si trabajamos con números absolutos nos tiene que dar 1. ¿Se entiende, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces continuamos. Entonces, nosotros dentro de la probabilidad vamos a tener la unión de eventos, que está simbolizada por esta U, A, unión B. Entonces, unión de eventos originales es el evento que sucede si y solo si A o B sucede o ambos suceden. Vamos a tener también la intersección. Intersección de los eventos originales es el evento que sucede si y solo si A y B suceden simultáneamente. Y la diferencia, A menos B. La diferencia de los eventos originales A y B es el evento que sucede solo en A pero no en B. Entonces, con lo que más vamos a trabajar ahora es con la intersección. Y para eso vamos a ir viendo unos ejemplos. Antes de entrar a los ejemplos, tenemos que entender que el cálculo de la probabilidad se lleva a cabo de la siguiente forma. Por ejemplo, si nosotros queremos saber la probabilidad de que un evento A ocurra, lo que necesitamos saber es el número de casos favorables al evento A sobre el número de casos posibles. Nuevamente, en el lanzamiento de una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que yo obtenga? Vamos a decir que A es la probabilidad de que yo obtenga cara. Entonces, ¿cuál es el número de casos favorables a obtener cara? Y Uno. uno sería, profe. 1. Sí. Entonces, vamos a poner de vuelta acá nuestro ejemplo. Acá un cuadrito. Entonces, lo vamos a hacer. Entonces dijimos A, diga, es obtener cara. O el evento A. Entonces lo que yo quiero hacer es calcular la probabilidad de A. Entonces dijimos que el número de casos favorables a el evento A, o sea, obtener cara, dijimos que era ¿cuánto? 1. 1. Y eso tenemos que dividir por el número de casos posibles. Entonces cuando lanzamos la moneda, el número de casos posibles, ¿cuántos serían? 2. 2. 2. Entonces, 1 sobre 2, si nosotros representamos eso en números absolutos, ¿cuánto sería? 0,5. 0,5, porque hacemos 1 dividido 2, nos va a dar 0,5. Y si nosotros eso queremos expresar en porcentaje, Por 100, profe. por 100. ¿Y cuánto vamos a obtener si es por 100? 5. 50%. 5. No, 50%. 50. Porque es 0,5 por 100.
Entonces siempre hay que calcular la cantidad de casos o eventos seleccionados dividido el número total de eventos posibles. Y ese número total de eventos, de casos posibles, es también lo que nosotros conocemos como el tamaño muestral. Entonces el número de casos posibles es lo mismo que tamaño del espacio muestral, que era lo que estamos viendo anteriormente con el ejemplo de la moneda o con el ejemplo de lanzamiento de un dado. Hasta aquí, chicos y chicas, ¿alguna duda o consulta? No, profe. No, profe. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer ahora a continuación es vamos a trabajar ya con un cuadro. En este cuadro, ¿qué tenemos de datos? Por un lado, tenemos empleados de hospital. Son todos empleados de un hospital y están clasificados por edad y categoría de trabajo. Entonces acá tenemos a 1, a 2, a 3, a 4 son las categorías de edad. Que vamos a tener menor o igual a 25, entre 26 y 30 años, entre 31 y 35 años, mayor a 35 años. Y haciendo un poco un repaso de cómo, acá cómo tenemos organizada la edad. La edad va a ser una variable de qué tipo. ¿Ya vieron la parte de variables? Una cuantitativa, profe. Una cuantitativa. La edad es una variable cuantitativa porque estamos trabajando, estamos trabajando con números. Es 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Bueno, aparte de ser una variable cuantitativa, ¿qué más estoy viendo acá de la edad? ¿Cómo está organizada? De menor a mayor. De menor a mayor, después también, aparte de que está organizada menor a mayor, ¿qué más yo tengo de dato? Aparecen todas las edades, aparecen todas las edades. Agrupados. Sí, están agrupados, o están en intervalos. Entonces, acá yo no tengo todas las edades, sino que tengo nomás los agrupamientos. Menor o igual a 25, entre 26 y 30 años, entre 31 y 35 años, más de 35 años. Entonces, está agrupado. Entonces, tengo acá una variable cuantitativa y que está organizada por intervalos o grupos. Y acá tengo la categoría de trabajo. Acá vemos que tenemos médicos, laboratorios clínicos, nutricionistas, administrativos, enfermería. Entonces, la categoría de trabajo, ¿qué tipo de variable va a ser? Cualitativa no sería, profe. Cualitativa. Cualitativa y tenemos, eh, dentro de esa variable cualitativa tenemos las profesiones del personal, o el área donde se desempeña el personal. Entonces acá tenemos la edad, que es una variable cuantitativa, que está aquí organizada por grupos o por intervalos para facilitar el análisis. Y acá tenemos la categoría de trabajo, que va a ser una variable nominal, donde vamos a tener distintas categorías: médicos, laboratorio clínico, nutricionistas, administrativos, enfermería, farmacia, radiología, kinesiología y otros servicios. En otros servicios pueden entrar, por ejemplo, el personal de limpieza, que también es esencial para mantener el funcionamiento correcto de un hospital. Entonces, en este dato, o sea, en esta tabla tenemos las categorías de trabajo y las edades dentro de cada categoría de trabajo, y entonces acá vamos a tener los totales. Entonces,
En este lado tenemos el total de médicos, el total de personal de laboratorio clínico, total de nutricionistas, administrativos, total de enfermeros, total de personal de farmacia, radiología, kinesiología, otros. Y aquí estos totales que nos van a indicar, chicos y chicas. Este 260 va a ser el total de ¿qué? Menores de 25. Menores de 25. Entonces acá vamos a tener los totales por grupos de edad. 513 van a tener una edad comprendida entre qué año y qué año. 26 a 30, pues. 16 a 30, así mismo. 608 van a tener una edad comprendida entre 31 y 35. 385 van a tener una edad comprendida o mayor a 35 años. Y aquí en esta esquinita vamos a tener el total, o sea, todo el número de personal que tenemos dentro de este hospital. Entonces, a partir de esta tabla, nosotros vamos a plantearnos algunas preguntas. Por ejemplo, supongamos que se elige un empleado totalmente al azar, por sorteo, por ejemplo, para recibir una bonificación. Y de todos los empleados que se presentan, nuestra pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona tenga 25 años o menos? Entonces, ¿cuál es el evento acá que nosotros estamos buscando? ¿O quién me pide mi problema? Mi ejercicio. ¿Cuál es el evento que me está pidiendo este ejemplo? Que se haya elegido una persona de 25 años o menos. Sí. Entonces, el evento en realidad que nosotros estamos buscando es persona que tenga 25 años o menos. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener, teniendo en cuenta cuál era la fórmula, era que ocurra el evento sobre el total de eventos posibles. Entonces, si nos vamos de vuelta al cuadro, ¿cuál es la cantidad de personas de menos de 25 años? 260, por ejemplo. 260. Acá está. Vamos a marcar, vamos a subrayar y poner en negrito. Entonces, este es el evento que nosotros estamos buscando. Personas de menos de 25 años. 260 en total. Ahí ya tengo mi probabilidad o qué me falta. El total. El total de qué? De casos posibles, pues. Casos posibles. ¿Y cuál va a ser acá mi total de casos posibles? El 1766. Así mismo. Entonces, acá está mi evento. Persona menos de 25 años, igual o menos de 25 años. Y acá están todos los eventos o casos posibles o el espacio muestral. Entonces, para calcular la probabilidad de que yo elija al azar un personal con menos de 25 años, con 25 o menos de 25 años, yo lo que tengo que hacer es dividir el total de personas con 25 años o menos, que es 260, y divido por el total de todos los eventos posibles. Entonces, eso me va a dar 260 dividido 1766. ¿Cuánto me va a dar eso, chicos y chicas? 0,14. 0,14. Entonces, hacemos
260 dividido 1766 y me da 0,14. Y eso en porcentaje, si queremos presentar un porcentaje, ¿a cuánto equivaldría? 14. 14%. Vamos a, el cálculo exacto es 0,147, entonces eso sí convertimos en porcentaje para así ajustar mejor el número. Sería 14,7%. Entonces la probabilidad de que la persona que yo elija al azar tenga 25 años o menos es de 0,14 o 0,147 o 14,7%. ¿De dónde salió? Recogí el dato de las personas que tienen 25 años o menos y lo dividí por el número de casos posibles o el tamaño muestral que sería todo el personal de ese hospital. ¿Se entiende, chicos y chicas? Sí, profe. Bueno, entonces ahora vamos a responder a partir de este cuadro primero, ¿cuál es la probabilidad de que sea médico? Volvemos entonces al cuadro. ¿Cuál es la probabilidad de que yo elija un personal y sea médico? ¿Cómo calculo eso, chicos y chicas? Tendría que ser el total de médicos dividido el total de la muestra. El total de médicos dividido el total de la muestra. ¿Y cuál es mi total de médicos? 0, dice, profe. ¿Mm? Ah, 0. 105. ¿Seguro? 105 ¿Cuánto? entonces. 105. 105. 0 es el total, los médicos menores a 25 años. ¿Por qué le parece que es 0 aquí? Porque no hay médicos con edad menos de 25 años. Seguramente, o sea, medicina es una carrera bastante larga, entonces probablemente médicos menores a 25 años es difícil de encontrar, a no ser que hayan empezado la universidad, no sé, a los 16 años. Pero bueno, acá no nos pregunta los médicos menores a 25 años, nos pregunta que sea médico. Entonces el total de médicos es 105. Entonces, el evento que estamos buscando es que sea médico, entonces tenemos 105 médicos y eso tenemos que dividir, vamos a marcar acá en otro color, eso tenemos que dividir por el número de resultados posibles que dijimos que va a ser 1766. Entonces, ¿eso cuánto nos da, chicos y chicas? 105 dividido en 1766. 0,05 me sale a mi, profe. 0,05 y si redondeamos, ¿cuánto nos va a dar? ¿Cómo se redondea, chicos? Hicimos el cálculo, 105 dividido en 1766. Eso nos da 0,05, que el número viene a continuación en el cálculo.
0,10, 5% no sería. ¿Mm? 5%, pero, o sea, estamos todavía en el cálculo 105 dividido en 1766. Eso nos da 0,05 y después hay otros decimales. ¿Cuál es el decimal que viene después del 5? 9. 9. Entonces ese 9, ¿qué nos indica que tenemos que hacer para redondear? A 6, profe. Sí, entonces, sí, subimos a 6. Entonces ese 9 redondeamos, entonces va a ser 0,06. Y eso pasando a porcentaje, ¿cuánto nos va a dar? 6%. 6%. Entonces, aquí la probabilidad de que sea médico va a ser del 6%. ¿De dónde vino? De 105 dividido el total de personal. 105 médicos dividido el total de personal, que es 1767. Eso nos da, redondeando, nos da 0,06. Y eso pasando, expresando en porcentaje, nos da 6%. Entonces, esa es la probabilidad de que sea médico. Ahora, vamos al siguiente caso. Nos pregunta cuál es la probabilidad de que sea mayor a 35 años. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Para calcular la probabilidad de que sea mayor a 35 años. ¿Cuál es el dato que nosotros necesitamos de esta tabla? Perdón, profe, no te escuché bien. 385. ¿Me escuchas? Les repito la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mayor a 35 años? Entonces, ¿cuál es el total que nos interesa dentro de la tabla? 385. 385. Vamos a marcarla aquí en azulcito. Y copiamos. Entonces, aquí tenemos 385. Después dividimos de vuelta por el total de eventos posibles o por el espacio muestral o el número de la muestra. ¿Y acá cuánto vamos a obtener? 0,21. 20%, profe. Vamos a controlar 385 dividido en 1766, 0,21. Si redondeamos, pues me 22. sale 0,219, o sea, 8. Entonces eso ya podemos redondear a 0, ¿cuánto? 0,22. 0,22. Y si expresamos un porcentaje, 22%. 22%. Entonces, si yo elijo al azar un personal de todo ese hospital, la probabilidad de que sea mayor a 35 años va a ser del 22%. Entonces, siguiendo con este ejercicio, ahora la pregunta va a ser, ¿cuál es la probabilidad de que sea kinesiólogo? Entonces volvemos a nuestra tabla. Si yo quiero saber cuál es la probabilidad que sea kinesiólogo, ¿cuál es el dato que yo necesito? 55 sobre 1766. 55, ¿por qué? Porque acá 55 es el total de kinesiólogos de este hospital.
Entonces, 55 es el número de kinesiólogos y nuevamente sobre 1766, que es el total de todo el personal. ¿Y ahí qué obtenemos? ¿Cuánto nos da eso? 0,031 solo por 0,031. Eso en porcentaje. Y 3%. expresamos, ¿cuánto? 3%. 0,031. 6%. 3%. 3%, sí, perdón. Entonces, o 3,1%. Entonces, esa es la probabilidad de que sea kinesiólogo. Y ahora en el último caso, me dice, ¿cuál es la probabilidad de que el empleado sea de laboratorio de análisis clínico? Entonces, ¿cuál es el dato que yo necesito? 120, profe. 120. Acá tenemos, nos vamos, vemos la categoría de laboratorio clínico, de análisis clínico, y vemos que en total tenemos 120 empleados que son del laboratorio de análisis clínico. Entonces, nuevamente 120 dividido el total del personal, y eso nos va a dar ¿cuánto? 0,067. 0,067. Y si nosotros queremos expresar en porcentaje, 6,79. 0,79. Podemos redondear. Si este es 0,079, entonces podemos redondear a 0,8%. 8%. Sí, profe. O sea, 6,8%, perdón. Entonces, estos son el cálculo de probabilidad simple. Entonces, si quieres saber el número de personas que tengan 25 años o menos, tenemos que buscar el número de personas con esas características y dividir el total por el total del personal del hospital. Lo mismo para si es que queremos hallar la probabilidad de que sea médico, sea mayor a 35 años, sea kinesiólogo o sea de laboratorio de análisis clínicos. Entonces, estas son probabilidades simples. Entonces, ahora vamos a complicar un poquito más y vamos a hablar de la probabilidad condicional. Con el mismo ejemplo del cuadro. Voy a copiar este cuadro cada vuelta para tener más a mano. Y vamos a trabajar un poquito con lo que es la probabilidad condicional. Entonces, la probabilidad condicionada es la probabilidad que ocurra un evento A si ha ocurrido un suceso B. Entonces, cuando hablamos de probabilidad condicional, hablamos, por ejemplo, de un evento. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que llueva dado que estamos en verano? O si vamos a hablar de los países, o sea, por ejemplo, en el hemisferio norte, donde sí nieva, ¿cuál es la probabilidad de que nieve en una ciudad allá por Europa, dado que estamos en invierno? ¿Ahí va a ser baja o va a ser alta? La probabilidad de que nieve. Nula. Imaginémonos que estamos en, no sé, en Estocolmo, o en Oslo.
¿Cuál es la probabilidad de que nieve dado que están en invierno? ¿Va a ser alta o va a ser baja? Alta. Alta. Entonces, la probabilidad de que nieve dado que están en invierno va a ser alta. Y si les pregunto cuál va a ser la probabilidad de que nieve dado que están en verano, Baja. baja. Entonces, de eso se trata en la probabilidad condicional. Calcular la probabilidad de un evento dado que haya sucedido otro evento. Entonces, en este ejemplo nosotros nos vamos a Oslo, la capital de Noruega, ahí sí nieva en invierno, entonces ahí nos preguntamos cuál es la probabilidad de que el evento que nos interesa es si nieva o no. Entonces, o el evento que nos interesa es si nieva o si va a caer nieve. Entonces, la probabilidad condicionada va a ser, ¿cuál es la probabilidad de que nieve si estamos en invierno? Ahí va a ser alta. Esa es una probabilidad condicionada. Y podemos estudiar ese mismo evento de que caiga nieve, pero dado que están en verano. Entonces, si nos preguntamos cuál es la probabilidad de que nieve, dado que están en verano, ahí va a ser baja. Entonces, esa es la probabilidad condicional. Que ocurra un evento dado una condición previa. Entonces, esto matemáticamente se expresa así. Probabilidad de que ocurra el evento A, dado que ocurrió el evento B. Entonces, esto se calcula así. Probabilidad, evento A, intersección con evento B, dividido la probabilidad del evento B. Entonces, vamos a ver con ejemplos qué para lo que es esto. Entonces, en esta primera pregunta nos pide cuál es la probabilidad de que un empleado sea médico, dado que sea mayor de 35 años. Entonces, voy a hacer espacio aquí para desarrollar nuestra pregunta. Entonces, aquí, en esta pregunta, A va a ser probabilidad de que sea empleado médico. O sea, o que sea médico realmente. O sea, A va a ser que sea médico. Vamos a resumir así. B, ¿qué va a ser? La contraparte. ¿Qué es? Entonces, ¿qué es esa otra parte? También. De que no sea, profe. En realidad acá tenemos que leer la pregunta. ¿Qué nos pregunta? ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado sea médico? Ese sería A, dado que sea mayor de 35 años. Entonces ahí nos está dando una condición. Que sea mayor a ¿Cuál? 35, profe. Sí, entonces acá B va a ser mayor a 35 años. Sí. Entonces acá lo que nos está pidiendo es la probabilidad de que sea médico o, que es lo que estamos representando como A, dado que sea mayor a 35 años.
buscar mi otro paréntesis. Entonces, ahí lo que tenemos que buscar es, primero, el siguiente dato, que sea médico y que, vamos a usar este símbolo que es unión, y que sea mayor a 35 años. Entonces, ese es el primer dato que necesito. Entonces, ¿cuántos son médicos mayores a 35 años? Según mi cuadro. Aquí. Tengo 75 médicos. Como la condición me dice que sea médico, dado que sea mayor a 35 años. Entonces me tengo que ir a la categoría de mayores de 35. Y dentro de esos mayores de 35 ver quiénes son médicos. Y aquí tenemos 75. Entonces ahí vamos a ya, este va a ser 75, anotamos que es 75. Entonces vamos a simplificar nuestra fórmula. Entonces, médico mayor de 35, 75. Y lo otro que nos pide, la fórmula, es probabilidad de B. ¿Qué era probabilidad de B? Mayor a 35. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que obtener es el número de personas mayores a 35 años. $3.85. 385. Entonces, dentro del total de personas mayores a 35 años, nosotros tenemos que ver cuáles son médicos. 75. Entonces, acá sería 385. Este 385 es probabilidad de que sea mayor a 35 años. ¿Esto cuánto nos va a dar, chicos y chicas? 0,19. 0,19. ¿Y en porcentaje sería? 19%. 19%. Entonces, en este ejemplo, ¿cuál es mi condición? O sea, me pregunta que el personal sea médico, dado que sea mayor a 35 años. Entonces, acá, ¿cuál es mi condición? Que sea mayor de 35. Que sea mayor de 35. Entonces, en el cuadro yo me tengo que ir a la categoría mayor de 35. Entonces, acá yo voy a estar. Acá va a estar lo que yo busco. ¿Y qué es lo que me pide dentro de esos mayores de 35 años? ¿Qué era lo que me pedía?
A los médicos. Que sean médicos. Entonces, vemos que los médicos mayores de 35 años son 75 en total, y para sacar la probabilidad ya es 75 dividido 385. ¿Por qué este total y no más este total? Porque ya me da la condición de que sea mayor a 35 años. Entonces, este es el total de personas mayores a 35 años, y dentro de ese total tenemos a 75 médicos. Entonces la probabilidad de que sea médico dado que tenga más de 35 años va a ser 75 dividido 385, que nos va a dar 0,19 o 19%. ¿Se entendió, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. En Vamos a realidad ver. sale 19,48, profe, para hacer eso. 9,48, entonces si es 48, bueno, se redondea 5. Vamos a redondear a 195. Y ahí, más o menos, esa es la estimativa. Sí, profe. Entonces vamos a seguir con, bueno, entonces ya hicimos cuál es la probabilidad que sea médico dado que sea mayor de 35. Vamos a trabajar entonces con el siguiente caso. ¿Qué nos pide? Voy a borrar este. Y nos vamos a quedar con el siguiente caso. ¿Qué nos pide? La probabilidad de que, si alguien puede leer en voz alta, Te leo, profe. La probabilidad que sea radiólogo sabiendo que tiene entre 26 a 30 años. entonces, sabiendo que tiene entre 26 a 30 años, entonces, ¿cuál es mi condición aquí? La primera que sea radiólogo de entre 26 a 30 años. Hay que leer con más atención la pregunta. Dice, ¿cuál es la condición? Que tenga 26 a Que 30 tenga años. 26 a 30 años. Sí, esa es mi condición previa. Que tenga entre 26 a 30 años. Entonces, dentro de ese grupo, me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que sea radiólogo? Entonces vamos al cuadro. ¿Y qué tenemos que buscar primero? Y esa condición no sería, profe. Sí, esa Las condición. personas que tienen entre 26 a 30 años. Sí, entre 26 a 30 años. ¿Cuánto es, cuál es el número total de personas entre 26 a 30 años? 513 personas. 513. Acá tenemos 513. Entonces ya tenemos nuestro primer dato. Eso va a ir en el denominador. 513 va a ser el total de personas con 26 a 30 años. Y de ese total de personas, ¿qué es lo que me pide? Que sean radiólogos. Que sean radiólogos. Vamos de vuelta al cuadro. Dentro de esas 513 personas, entre 26 a 30 años, ¿cuántos son radiólogos? 12. 10. 10 personas. 10. 10. Sí, 12 son mayores de 35 años, pero a nosotros nos interesa que tengan entre 26 y 30 años. Esa es la condición. Y el número de radiólogos es 10. ¿Se entiende, Denise? Sí, profe. Entonces es 10 porque nosotros estamos trabajando con 26 a 30 años. Entonces aquí 10
dividido 513, el total de personas que tienen entre 26 a 30 años. ¿Y eso cuánto nos va a dar? 0,0195, profe. 0,0195. Que Entonces eso sería, podemos redondear ya a 0,02. sí, Y en porcentaje, 2%. ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? 2%. 2%. 2%. 2%. Entonces, esa es la probabilidad de que el personal sea radiólogo, sabiendo que tiene entre 26 a 30 años. Entonces, la condición es que tenga 26 a 30 años y dentro de ese grupo etario queremos saber la probabilidad que sea radiólogo. Entonces, vamos al último ejemplo de este cuadro. Nos dice la probabilidad que sea menor a 25 años, dado que sea de enfermería. Entonces, aquí, ¿cuál es mi condición? Que sean menor a 25 años. Menor de 25 años. Lean un poco el postulado. Seguro que la condición esta vez que sea menor a 25 años. Que sea de enfermería, profe. Esa es mi condición, porque me dice la probabilidad que sea menor a 25 años. Dado que, o cuál es la condición, dado que sea de enfermería. Entonces, esta vez, ¿qué es lo que tenemos que ver primero? Esa condición, profe. Que sean ¿Cuál de es? enfermería. De enfermería. Entonces, ¿cuál es el total aquí con el que tengo que trabajar? 1220. 200, profe. 200 o 1220. El total de 260. De menores de 25, menor o igual. Por ahí, Denise, volvemos otra vez a nuestro... ¿Qué nos está pidiendo esta vez? Menor a 25 años. Pero ¿cuál es Que la sea de condición? enfermería. Que sea de enfermería. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver, ¿cuál es primero la condición que nosotros necesitamos cumplir? Que sea de enfermería, menor de 25 años. Bueno, o sea, la condición es que sea, vamos por parte. La condición es que sea de enfermería. ¿Cuántos son en total de enfermería? 260. Ah, no, 200. 1220. 220, así mismo. Entonces, es el total de enfermeros que tenemos en el hospital. Y de ese total de enfermeros, ¿qué es lo que nos pregunta? ¿Qué probabilidad nos pide? Que sea menor de 25. Sea menor a 25. Entonces, ¿cuántos enfermeros son menores a 25? 200. 200. Entonces, acá tenemos del total de enfermeros, que es nuestra condición, tenemos 200 que son menores a 25. Entonces, 200 dividido 1220. Entonces, acá, este 1220 viene del total de enfermeros, porque acá mi condición es, dado que sea de enfermería, y el 200 sale ¿de dónde? De los enfermeros que sean menores a 25 años. ¿Quedó más claro, Denise? Sí, profe, ahora ya entendí. ¿Entiende mejor? Perfecto. Entonces acá,
¿cuál va a ser la probabilidad? Sale 0,163. 0,163. 16,31%. Eso nosotros redondeamos. 16,3. Oh, sí. Entonces acá, chicos y chicas, cuando trabajamos con probabilidad condicional, acá en esta parte, dado que sea enfermería o es la condición, me está pidiendo que me está diciendo que tiene que ser enfermero o condicionado a que sea enfermero. Y dentro de ese grupo me pregunta quiénes son los menores a 25 años. Entonces siempre atender en este primer caso era la probabilidad que sea médico, dado que sea mayor a 35 años. Entonces en ese primer caso mi condición es que tenga 35 años. Y dentro de esa condición, ¿cuál es la probabilidad de que sea médico? Después en este un segundo caso es similar. Me pone como condición la edad entre 25 a 30 años. Y dentro de esa condición me pregunta la probabilidad de que sea radiólogo. Y aquí atender que me está preguntando, aquí ya no me está dando como condición la edad, acá me está dando como condición una profesión, dado que sea de enfermería, y dentro de esa condición me pregunta quiénes son menores a 25 años. Entonces ahí hay que atender bien para diferenciar cuál es la condición, y dentro de esa condición calculo la probabilidad que me pide. ¿Quedó más claro, chicos y chicas? Sí, profesor, entiendo. Bueno, entonces vamos a ver unos otros ejemplos, unos dos últimos ejemplos, para seguir entendiendo esta probabilidad condicionada. Y acá tenemos, bueno, acá que tenemos un cuadro donde tenemos registrado, por un lado, si el paciente mejora, si el paciente se mantiene estable, o sea, no cambia, o empeora. Y dado que, o sea, si recibió, acá tenemos si recibió un fármaco o si recibió el placebo. Entonces, muchas veces para los estudios donde se ensaya una nueva droga, o donde se quiere probar la efectividad de una nueva droga, lo que hacemos es tenemos dos grupos de pacientes. El grupo de pacientes que va a recibir el nuevo fármaco y el grupo de pacientes que va a recibir el placebo. ¿Qué era el placebo, chicos y chicas? No es alguna sustancia. El placebo en este caso, por ejemplo, si el fármaco es una pastilla, el placebo va a ser una pastilla, por ejemplo, almidón. Va a ser igual al fármaco, pero no va a contener el compuesto activo. Entonces, cuando se ensaya un nuevo fármaco, vamos a tener un grupo que va a recibir la pastilla, si es vía oral, la pastilla con el nuevo fármaco, y vamos a tener un grupo de pacientes que se le va a dar la pastilla, pero que no va a ser una pastilla de almidón, no va a tener el fármaco. Eso es para estudiar
el efecto, si realmente el fármaco mejora o no una cierta condición. Entonces acá vamos a tener dos grupos de pacientes, el que recibe el fármaco y el que recibe el placebo. Y dentro de ese grupo de pacientes se va a notar cuántos mejoran, dentro de cada grupo cuántos se mantienen estables y cuántos empeoran. Y acá tenemos los totales. Entonces, dentro de estos datos, lo que nosotros nos va a pedir lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que mejore? Entonces, para obtener la probabilidad de que el paciente mejore, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver de este cuadro? ¿No sería, profe, el total de las personas que mejoran sobre, El total de las personas que mejoran, ¿sí? sobre el total general de todas las personas? Sería 1590. Así mismo. Entonces, ¿cuántas son las personas que mejoran? 800. 800. Aquí está, todas, acá están todas las personas que mejoran. Tenemos 500 más 300, 800 en total. Y 800 personas mejoran. Y eso vamos a dividir por el total de todos los pacientes, que es 1590. Entonces, porque acá 1590 es las personas de que mejoran, que no cambia y que empeoran. Entonces, de eso nosotros queremos ver la probabilidad de los que mejoren. Entonces, mejoran 800 pacientes y dividimos por 1590 y eso ¿cuánto nos va a dar? 0,50 salvo. 800 dividido en 1590. 0,50 y en porcentaje 50%. 50%. Así mismo. Entonces, ahí tenemos la probabilidad de que mejore. Ahora vamos al segundo caso. ¿Qué nos pide en el segundo caso? Si alguien puede leer en voz alta. Leo, profe. Probabilidad de que mejore dado que consuma fármaco. Probabilidad de que mejore dado que consuma el fármaco. Entonces, ¿cuál es la condición que me está dando? Dado que consuma fármaco. Entonces, yo quiero saber, dentro de los que consumen fármacos, ¿cuál es la probabilidad de que mejore? Entonces, ahora, ¿cuál va a ser mi total? 500 personas. Vamos por partes. ¿Cuál va a ser el total de personas que consumen el fármaco? Esa es la condición. 860, bro. 860. 860. Y dentro de esa condición de que consuma el fármaco, que son 860, ¿qué es lo que me pide? Probabilidad de que mejore, bro. Entonces, ¿cuántos son los que mejoran? 500. 500, ahí sí. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que mejore dado que consuma el fármaco? 0,58 me sale, profe. 0,58. 58. 0,58. 58%.
58%. Entonces acá en este segundo caso la condición es que consuma el fármaco y dentro de ese grupo que consume el fármaco me pregunta cuál es la probabilidad de que mejore. Entonces por eso 500 dividido 860. Ahora en el segundo caso, probabilidad de que empeore dado que consuma placebo. Entonces, ¿cuál es acá la condición? Que consuma placebo. Consuma placebo. ¿Y cuál es el total de personas que consumen placebo? 730. 730. Y dentro de esa condición de personas que consuman placebo, ¿cuál es la probabilidad que me está pidiendo? Los que empeoran. Los que empeoran. ¿Y cuántos son, Jazmín, los que empeoran? 180 personas. 180 personas, 180 pacientes. Entonces, ahí va a ser 180 dividido 730. ¿Cuánto me da eso? 0,25. 0,25. ¿Qué me va a dar? 25%. 25%. Entonces, bueno, este último vamos a sacar porque no es de una probabilidad condicional, pero aquí estos tres ya son probabilidades condicionales. Entonces, en este primer caso, bueno, una probabilidad simple. Directamente nos pregunta la probabilidad de que mejore. No importa si toman fármaco, no importa si toma placebo. En el segundo caso y en el tercer caso, sí ya nos pregunta la probabilidad dado una determinada condición. Entonces, en el primer caso es que mejore dado que consuma el fármaco. Por eso aquí vemos el total de personas que consumen el fármaco y dentro de ese total quienes mejoran. Y en el segundo caso nos pregunta cuál es la probabilidad que empeore dado que consuma el placebo. Entonces ahí la condición va a ser que consume placebo, que son 730 personas. Y dentro de esas 730 personas nos pregunta cuáles son las que empeoran, que son 180. Entonces, así obtenemos nuestros cálculos de probabilidad. Entonces, para poder reforzar esto que terminamos de ver, les habilité una tarea que ya está disponible en la plataforma que va a ser la tarea 3. Una planilla Excel donde están una serie de datos y donde ustedes van a tener que calcular las probabilidades, ya sean simples o probabilidades condicionadas. Entonces eso ya está disponible en la plataforma. Y les voy a dar tiempo hasta el lunes para que puedan hacer la tarea. Y ahora lo que vamos a hacer es, si es que ya no hay más dudas o consultas, vamos a llamar la lista.